El pasado 27 de enero, en medio de estos tiempos difíciles que vivimos, llegaba una triste noticia: el deceso de don Héctor Fixamudio, el notable, el extraordinario jurista mexicano que llegara a ser durante 2 periodos presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primero de 1990 a 1993 y el segundo de 1994 a 1997. Había fallecido a los 96 años de edad este hombre que entregó su vida profesional tanto al derecho constitucional como a los derechos humanos. Y en medio de los homenajes y en medio de los reconocimientos y en medio de esta labor necrológica que generalmente se hace con estas extraordinarias figuras, había un adjetivo que trataban de calzarle, como el padre del derecho procesal constitucional. ¿Es esto entonces un lindo pretexto para darle una mirada al derecho procesal constitucional? Soy Guido Aguilar Grados y esta es una entrega más de Tribuna Constitucional. El derecho procesal constitucional. 5 cosas importantes que debemos de saber. No olvide suscribirse, no olvide difundir y finalmente, si lo considera, darle like. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, se pueden decir muchas cosas de esta disciplina que el día de hoy prácticamente se ha colocado en una posición upsupra con respecto de las demás especialidades del derecho procesal. Pero nosotros hemos considerado las siguientes 5 características que, insisto, debemos de recordar. La primera es una disciplina absolutamente reciente. El hecho de que el habeas corpus haya aparecido hace más de 800 años en la Alta Edad Media, en la Carta Magna, o que el amparo haya sido creado por el genio de Manuel Crescencio Rejón en 1841 en la Constitución yucateca, no significa el inicio del derecho procesal constitucional como disciplina, de ninguna manera. Tanto así que a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, por ejemplo, el habeas corpus se enseñaba en las facultades del derecho del Perú como parte del derecho procesal penal. Y en el caso del amparo, insisto también, hasta hace un par de décadas, se le llamaba en algunos casos recurso de amparo, como si fuera un medio impugnatorio al interior del proceso, y en otros casos también se le llamaba acción de amparo, casi similar como podemos hablar, por ejemplo, de una acción pauliana dentro del ámbito del derecho civil. Segundo, son procesos, los del derecho procesal constitucional, que nacen de la propia Constitución. Mientras el resto de procesos nacen del ordenamiento legal, nacen de un código procesal, los procesos constitucionales nacen del propio vientre de la Constitución. En el caso peruano, las 2 últimas constituciones, la de 1979 y la de 1993, la titulan inclusive garantías constitucionales. Esto es, vienen a ser esos mecanismos de abroquelamiento, de protección, que definitivamente van a tener los derechos fundamentales. Esto a lo mejor resulta la justificación al porqué, terminado en última instancia, adquiriendo inclusive la calidad de cosa juzgada los procesos ordinarios, pueden proceder un habeas corpus o un amparo contra resoluciones judiciales. Es decir, también estas garantías constitucionales no solamente pueden ser utilizadas de manera directa para la protección de derechos fundamentales, sino también pueden ser utilizadas de manera residual. Tercero, son los únicos que tienen una triple instancia señalada de manera expresa. Nos explicamos.
La garantía constitucional del debido proceso, como no, es lo que se denomina la pluralidad de instancias, que generalmente se agota con la doble instancia. Recordemos que en sede nacional la casación no llega a ser una tercera instancia. En cambio, en el caso de los procesos constitucionales, es la propia Constitución la que le va a señalar la posibilidad de esa tercera instancia. Esto es, a los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Agotada la segunda instancia en el Poder Judicial, pueden llegar vía recurso de agravio constitucional a la última y definitiva instancia, que viene a ser el Tribunal Constitucional. Empero, si bien es cierto, esto es lo que se señala expresamente en el texto constitucional, hay que señalar que ya de una manera jurisprudencial, el máximo intérprete de la Constitución ha creado el RAC, el recurso de agravio constitucional extraordinario, por la cual ya no solamente lo puede presentar el demandante, como es el caso especialísimo de los procesos constitucionales, sino también lo puede presentar el demandado, el Estado, en los casos de habeas corpus que puedan versar sobre tres materias: sobre tráfico ilícito de drogas, sobre lavado de activos y sobre terrorismo. Creo que es hora de poder plantear que también cuando el proceso de amparo o de habeas corpus es entre dos particulares, entonces ya no tendría sentido que solo el demandante pudiera acceder a esta tercera instancia. Cuando es entre particulares, también tendría que hacerlo el demandado. Una posibilidad de una reforma constitucional. Cuarto caso, la política jurisdiccional a la que ellos pertenecen. Es decir, si bien es cierto los procesos constitucionales se extienden por todo el mundo, por ejemplo, no vamos a encontrar dos amparos idénticos de distintos países, de diferentes países, no es así, ni siquiera en el nombre. Si bien es cierto, el término creado en México como juicio de amparo es el que más se ha extendido con esta nomenclatura, en Chile se le llama acción de protección, en Colombia se le llama acción de tutela, en Brasil se le llama mandado de seguranza. De tal forma que la política jurisdiccional, insisto, ya depende de cada uno de los países, como es el caso peruano, por ejemplo, donde hay procesos constitucionales que lo ven exclusividad el Poder Judicial, por ejemplo, el proceso de acción popular. O hay otros procesos donde los ve en exclusividad el Tribunal Constitucional, el proceso de inconstitucionalidad y el conflicto de competencia. Y hay otros procesos donde se comparten. Se inicia en el Poder Judicial y luego pueden llegar en última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional. Esos son los denominados procesos de la libertad: habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Quinto y último, el proceso de inconstitucionalidad resulta ser el proceso más particular de todos. En efecto, cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad, entre otras cosas, no estamos hablando del típico proceso donde hay un conflicto de intereses. No, estamos hablando de un proceso para declarar la invalidez de una norma, por ejemplo. O estamos hablando de un proceso donde la legitimidad para obrar activa la posibilidad de demandar es bastante restringida. En el caso de la Constitución peruana señala solamente 8 habilitados para presentar la demanda de inconstitucionalidad. Tercero, no hay la posibilidad de hacer una pretensión cautelar, es decir, por más indicios que haya de la invalidez de la norma, no hay medida cautelar. Se presume la constitucionalidad de la norma hasta que se declare lo contrario. Cuarto, estamos hablando que el proceso de inconstitucionalidad es uninstancial. Solamente lo ve el Tribunal Constitucional y la decisión es inimpugnable. Y por último, la sentencia, sea estimatoria o desestimatoria, en los procesos de inconstitucionalidad tienen fuerza de ley. Así, hemos querido señalar 5 puntos que nos parecen importantes para tener en cuenta, para no olvidar de los procesos constitucionales. Repito, les rogamos que puedan extender el canal, que puedan difundirlo y, si lo consideran, compartirlo. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.